BAP tiene como denominación barreras para el aprendizaje y la participación, y hace referencia a todos aquellos factores del contexto social de una persona que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje, es decir, al alumnado. Dado inicio a este video de la materia de educación especial, se entrevistó a una persona ciega, la cual nos platicó de algunas de sus barreras día con día. No hay un diagnóstico así acabado. Son de esas enfermedades extrañas que pues muchas veces se hipotetiza, pero que acabadamente no se tiene un diagnóstico. Y es mi caso. ¿A qué edad comencé? Pues desde los 3 años comencé a darme cuenta que percibía mal. Por ejemplo, podía percibir la mesa a una distancia que no estaba. Ahorita no la veo, por ejemplo, pero yo la veía por aquí. Por ejemplo, que quería tocar la orilla y así la veía más acá. Y lo mismo me pasaba con vasos con agua, con toda clase de cosas. Entonces ahí fue como se percataron de que tenía algún problema visual, ya me llevaron a estudios y finalmente se dieron cuenta que tarde o temprano iba a perder la vista. Entonces decidieron que fuera una escuela que estaba allá por Coyoacán, donde había educación especial. Ahí me enseñaron el sistema braille, que ni lo uso, la verdad es muy infuncional. Pero bueno, digamos, es una base como para que uno conozca el alfabeto, la ortografía y cosas así. Y bueno, básicamente ahí fue lo que aprendí. Estuve desde la verdad no me acuerdo, prácticamente desde el primer año hasta el 6º de primaria. Después ya hice la secundaria normal, luego el CCH, la universidad y la especialidad de psicología clínica. Dice que a partir de la secundaria. Así es. Y por decir, para entrar a esta escuela, ¿tuvo algún impedimento o qué le comentaron al respecto? Sí, efectivamente hubo impedimentos. Por ejemplo, el director decía que era peligroso, que yo me podía caer en la escalera, que podía sufrir un accidente, que la escuela no podía responsabilizarse de una circunstancia de esa naturaleza, que cómo iba yo a convivir con la gente, que cómo iban a convivir conmigo, que cómo comía incluso. Y preguntas así muy raras, la verdad, que rozaban con lo divertido. Y por decir, a la hora de que usted aprendía, ¿empleaban un método distinto para enseñarle a usted o ahora sí que usted era el que se tenía que adaptar o le ayudaban a usted? Yo era el que me tenía que adaptar porque justamente esa fue una de las condiciones que dijo el director. Aquí no hay nadie capacitado y pues aunque lo hubiera no podemos destinar tiempo de algún profesor a una enseñanza particular. Entonces te vamos a dar la oportunidad con los mismos criterios de enseñanza, con los mismos criterios de evaluación. Y pues ya, si resultas bien, pues ya lo hiciste, si no, pues te vas. Y por decir, supongo que en las evaluaciones, como usualmente se usa hasta ahorita, pues es con exámenes. ¿A usted se los aplicaban oral o cómo eran sus exámenes de usted? Exactamente, orales. Y por decir en algunas tareas, porque es como luego supongo que en la secundaria te suelen pedir que mucho que haz tal, no sé, tal cartulina, haz una maqueta, haz esto, el otro, o identifica dentro de los textos. O sea, ¿cómo se adecuaba usted? Para eso, para efecto de las cartulinas o de los dibujos, yo hablaba con los compañeros y les decía, mira, la verdad es que no hay quien me ayude a hacer una cartulina o un dibujo, pero yo te propongo que en todo caso yo expongo lo que tiene que ver con discurso, lo que tiene que ver con teorías, yo hablo de eso y ustedes se encargan de ir señalando en la cartulina, en la lámina, lo que yo vaya diciendo. Ok. Y por decir, me había comentado su esposa también que alguien que fue clave fundamental para que usted siguiera estudiando fue su papá. Sí. Cuénteme qué pasó con su familia, cómo lo tomaron, cómo fue que lo motivaron, lo apoyaron. Pues básicamente mi papá fue educado en una escuela militar, entonces tenía así como unas ideas muy drásticas en todo. Quizá de momento pueda parecer un poco cruel lo que me decía. Por ejemplo, me decía, es que si tú te deprimes, la depresión es de estúpidos y yo no tengo hijos estúpidos, por tanto no quiero jamás verte deprimido. También saca de tu discurso, de tu lenguaje, la palabra no puedo, la palabra tengo miedo. Si tú dices algo así, dejas de ser mi hijo. Entonces eso a mí la verdad me sirvió mucho, porque como yo no podía decir tengo miedo, no puedo, pues atrás tenía que poder lo que fuera que tuviera que hacer. Por ejemplo, recuerdo que un día me dijo, te voy a dar dinero y vas a ir a casa de tu abuela, te voy a dar un bastón, ¿cómo le vas a hacer? Ese es tu problema.
Digo, tal vez no sea el mejor método educativo, Sí, claro. pero la verdad es que por lo menos para mí fue funcional. Yo creo que también tiene que ver con el carácter de las personas. Hay personas que son muy sensibles, hay personas que se deprimen porque su mamá les hizo un gesto o que porque prefiere más al hermano, cosas así. No es mi caso. Pues de alguna manera estuvo bien porque al final de cuentas lo hizo ser fuerte ante los comentarios y, o sea, todo, y que se validara por sí solo. Y mi siguiente pregunta es, ¿en algún momento le costó trabajo aceptar su discapacidad? Pues fíjate que no fui muy consciente de mi discapacidad justamente por eso también, porque mi papá me hacía hacer todo, desde manejar un taladro, cambiar un tanque de gas, entonces yo no me sentía raro en mi casa. A diferencia de otras personas que sí conozco, que les hacen la comida, que hasta los ayudan a vestirse. Entonces yo no fui consciente de mi discapacidad, sino hasta justamente en la secundaria, cuando vi que de repente sí me trataban como animal extraño, o de repente, bueno, eso suele pasar todavía, de repente la gente al percatarse que uno no ve, por ejemplo, si estoy acá distraído, oye, ¿te das cuenta cómo está agarrando el cenicero? Tú le comentas a la compañera como si yo no oyera, como si el hecho de no ver también implicara que no escuchara. Entonces, eso todavía sigue pasando, pero eso fue justamente, situaciones así fueron las que me hicieron dar cuenta que yo tenía una diferencia. Sí, claro. Digamos, en términos de funcionalidad, de hacer cosas, pues no. Pero en términos de los comentarios que hacía la gente, sí. Y por decir, regresando nuevamente al tema de la escuela, pasa la secundaria, ya me comentó que pues, sus profesores de alguna u otra manera no hacían como excepciones o darle un trato especial, pero ¿qué pasaba? Justamente me interesa esto de qué pasaba con los demás alumnos. Pues era muy variado, había quien me veía como animal raro, que me hacía preguntas muy extrañas, hasta, digamos que divertidas, porque luego me decía, oye, y cuando vas al baño, ¿cómo sabes dónde limpiarte? Sí. Entonces, pues, la verdad me daba risa, yo contestaba pues en términos lo mismo, o parecido. Le dije, ¿a poco tú usas espejo retrovisor para verte? Entonces me dijo, no, pues no. Le dije, pues igual. Y cuando es de noche en tu casa, o cuando están apagadas las luces, ¿a poco tú no sabes dónde tienes la mano, la cara, o algo? Tienes que prender la luz, o usar un espejo retrovisor para limpiarte el trasero, o qué. No, pues no, ya mucha gente le dio risa. Y esa broma o esa ironía pues hizo que no me hicieran preguntas así. Aunque, pues sí, luego había preguntas raras. ¿Quién te hace de comer? ¿Quién te viste? ¿Quién te ayuda a combinar tu ropa? ¿Quién te peina? Pues no, nadie. ¿O quién te rasura? Pues tampoco nadie, le decía yo a la gente. O sea, pues simplemente agarro lo que tengo a mano y pues yo me rasuro solo. Y como que no me creían, pero sí eran preguntas muy comunes. Y por decir, hablando en cuestión de la inclusión dentro del área educativa, ¿qué opina usted al respecto? Pues vamos a decirlo, por tecnologías de accesibilidad, pues todo está muy bien. Por ejemplo, esta computadora habla, el teléfono también. Entonces, por lo que hace a las tecnologías está muy bien. Por lo que hace a las políticas, pues la verdad está un poco raro, porque yo tuve la fortuna de que mi papá fue muy exigente conmigo, pero no es el común denominador. La familia sí tiende a bloquear mucho el desarrollo. Por ejemplo, no, que no prenda la estufa, que no agarre algo caliente, se puede quemar, que no fría, no sé, cualquier cosa porque le puede pasar algo. Entonces eso en la familia comienza a frenar también el desarrollo de afuera, porque te van haciendo inseguro. Con respecto a tu pregunta y la inclusión social, pues sí es un poco complicado, porque ser una escuela de educación especial pues es más caro que desarrollar una unidad donde nada más hay gente presuntamente especializada y no hay un plan de desarrollo para una persona con discapacidad. Si tú ahorita evalúas una persona con discapacidad visual y evalúas sus competencias, sus habilidades dentro de una casa, pues la verdad es que son escasas, justamente porque el modelo educativo no los centra en eso. Y yo hubiera sido igual, pero a mí, bueno, mi papá me obligó a muchas cosas. Entonces, o sea, ¿usted considera que principalmente todo lo que sabe hacer y lo que es hasta ahorita, en gran parte o en mayor parte, es gracias a su papá, más que por las escuelas? Sí. Pasa mucho esto de que, como por lo mismo de que tienen una discapacidad, creen que no son capaces de poder hacer cosas, siendo que al final de cuentas, o sea, todo su cuerpo y tienen las mismas posibilidades de hacer absolutamente todo, inclusive esto les ayuda
pues a que despierten todos sus demás sentidos, ¿no? A que los exploten al máximo. Usted es psicólogo, pero me dijo que en un principio usted le había llamado o quería estar estudiando, pues ahora sí que para derecho, y que ahí hubo algo que como que lo detuvo, que al final de cuentas, o sea, pues fue una barrera para usted. Lo que pasa es que yo me puse a investigar la cuestión del derecho y tú como persona con discapacidad visual no puedes litigar estrictamente. Hay un artículo que es el 213 del Código de Procedimientos Penales que dice que una persona con discapacidad visual, pese a que tenga título de abogado, no puede litigar en razón de que no puede ver los documentos. Y eso puede usarse como estrategia jurídica, porque a mí me gusta. La verdad es que yo soy muy dado me gusta mucho la cuestión política, la grilla. Actualmente, o sea, usted es psicólogo, pero ¿realmente a qué se dedica? ¿O como psicólogo da terapias? ¿Sí? Ajá. Doy terapia, pero no es, digamos, mi fuente de ingresos básica, no. ¿Cuál es su fuente de ingresos? ingresos? La corrección médica, de artículos médicos. ¿Y en dónde trabaja, disculpe? En una editorial de revistas médicas, trabajo a distancia, siempre he trabajado así. Reviso artículos aquí en la computadora. Me parece extraordinario, la verdad es realmente muy admirable todo lo que sabe hacer. Y finalmente, mis últimas preguntas van enfocadas a ¿qué recomendación usted daría para que se les pueda apoyar de manera, pues ahora sí que lo mejor posible? Si se trata de niños o de gente que todavía es muy moldeable, que los entrenen en habilidades básicas de la vida diaria, pero que sea un entrenamiento, digamos, un poco metódico, un entrenamiento práctico, un entrenamiento sobre la marcha, lo tienes que llevar a la práctica. Digamos, esas habilidades que les dan independencia y seguridad también. Eso sería muy importante porque si tú desde niño adquieres seguridades dentro de tu casa, es más fácil que puedas proyectar seguridad afuera. Si dentro de tu casa no sabes hacer nada, ¿qué le ofreces al mundo de afuera? Y por decir, en el área educativa, dentro de la enseñanza, por decir, hablando ya de que usted terminó una carrera, a quienes se enseñan asignaturas, a personas así, ¿qué recomendaría usted en el ámbito meramente de enseñanza-aprendizaje? Pues que la enseñanza fuera igual, pero, por ejemplo, muchas veces los maestros enseñan así. Vamos a suponer que ustedes no ven y yo les voy a explicar cómo se conforma una computadora. Por ejemplo, esta parte sirve para que tú puedas saber por dónde sale la información. ¿Y tú cómo no ves cuál es esta parte, perdón? O sea, la pantalla. Bueno, y por acá esto se llama el medio por el que se ingresa la información, pero tú no ves. Entonces, ¿esto cuál? O sea, que la enseñanza tendría a ser específica, que no supriman los sujetos, por ejemplo, de las oraciones. Sí, claro. Eso sería fundamental en una enseñanza y que no implicaría muchas adaptaciones para un maestro. Por ejemplo, con las cosas más complicadas como las matemáticas, las ecuaciones, toda esa clase de cosas, ahí sí fíjate que es un poco más difícil. Ahí sí se tendrían que hacer ciertas adaptaciones. ¿Algo que usted quisiera aconsejar a aquellas personas que igual tienen alguna discapacidad? Pues que finalmente traten de hacer todo, pues sabiendo que en todo hay riesgos. Pero bueno, esas son cosas inherentes al problema que uno tiene, sí, al claro. problema de ceguera. Y si yo me voy a detener por eso, pues no. Pero bueno, pues ¿qué hacemos? O sea, pues se tiene que tratar y ya. Sí, claro. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a una persona? Pues que en primer lugar esté consciente de su realidad, que no le vendan mentiras. Que no, eso no te va a pasar, no, sí te puede pasar. ¿Y qué crees? Hay más probabilidad de que te pase. Pero también nada más tienes dos opciones, o te quedas encerrado en tu casa o sales a triunfar.